Hermanos, buenas tardes, hermanos queridos que están aquí conectándose ya. Quiero darles una bienvenida, hermanos, a el video del día de hoy, donde vamos a estar hablando brevemente acerca del tema del libro de la vida. Hace unos días, un hermano de nuestra iglesia me hizo una pregunta muy interesante acerca del libro de la vida, si era que Cristo borraba el nombre de una persona cuando pecaba, o si acaso ese libro existía y estaba en blanco y cuando uno era salvo el nombre se agregaba a ese libro. Y una pregunta muy interesante, y la verdad del caso, hermanos, es de que hay ciertas cuestiones en la Biblia que pues no pueden mantenerse con una claridad bien clara, válgame la redundancia. Hay algunas cosas, unas preguntas que se hacen en donde tenemos que tener un poquito de cuidado y no estar, hermanos míos, inventando y tampoco llegando al terreno de la especulación, porque parece como que está un poquito medio gris el asunto. Así que vamos a tomar este tema, hermanos, con esa delicadeza. Estamos hablando de la palabra de Dios y queremos, hermanos míos, hacer una buena exégesis, un buen estudio acerca de este tema. Yo sé que algunos ya se están conectando, así que les invito a ustedes que están conmigo, hermanos, que me acompañen con una palabra de oración. Vamos a orar. Señor y mi Dios, una vez más, Señor, nos reunimos aquí en este ambiente virtual y queremos, Señor, darte gracias, Señor, por la dicha que nos diste, Señor, de haberte conocido. Padre mío, gracias, Señor, porque nos has permitido vivir un día más, Señor. En unos momentos más estaremos recogiéndonos, Señor, para ir a descansar. Padre mío, yo te pido que nos des el descanso necesario y que mañana, si es que tú nos permites ver el nuevo amanecer, Señor, podamos, Señor, levantarnos, Señor, gozosos de una nueva oportunidad que nos das de alabarte. Padre mío, por favor, te pedimos que nos ayudes a entender este tema, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como decía, hay algunos temas en la Biblia que realmente no son doctrinas cardinales. Hay unas doctrinas que sí realmente pues vale la pena pelear, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento original de Cristo, la seguridad eterna de la salvación, cosas que son bien claras en la Biblia y que vale la pena pelear por ellas. Pero este tipo de cuestión, que si uno, el libro de la vida, vamos a decir que si el nombre estaba allí, si el Señor lo agrega después, o este tipo de cuestiones, bueno, vamos a verlas ahorita en este momento. Pero quiero comenzar, hermanos míos, con este salmo, el Salmo 32, y mire cómo dice el Salmo 32. Voy a leer, hermanos míos, el versículo. Deme un segundito, voy a marcar aquí una cosa antes de que se me olvide. Ok, el Salmo 32, voy a leer el versículo 1 en adelante. Dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantar con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Así que vamos a tomar, hermanos míos, este salmo como el punto de partida para el tema del día de hoy, en el cual vamos a estar hablando brevemente acerca del libro de la vida. Libro de la vida, pues básicamente, hermanos, es un registro donde se contiene el nombre de las personas que van a estar en el cielo, o pudiéramos decir los que van a entrar a la gloria del Señor, a aquellos que pues tienen una vida eterna y van a estar, hermanos, en la eternidad gozando en el paraíso. El Señor dice que Él tiene un cielo nuevo, una tierra nueva, el cual todos aquellos que han sido redimidos van a estar allí. Pero parece ser,
así como la Biblia nos dice que hay un libro. Ahora no estoy seguro si es un libro como este, literal, así, o quizás estos libros en realidad, tengo entendido que fueron hace unos siglos atrás que se empezaron a formar de esta manera. Antes en la Biblia no había, en tiempos bíblicos, los libros así, eran rollos donde se escribía. Pero independientemente de donde si ha sido un rollo, si es un libro, lo que sí sabemos es de que es un registro donde contiene los nombres de aquellas personas que van a estar en la presencia de Dios después de la muerte. Hay varias referencias para ese libro. Mire por favor el libro de Filipenses capítulo 4. El libro de Filipenses capítulo 4 dice la palabra de Dios acá en el versículo 1, 2 y 3. Dice, así que hermanos míos, amados, deseados gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. El versículo 3 dice así, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Ves? Aquí está una mención, el apóstol Pablo está mencionando de este libro, que es el libro de la vida. ¿Sabes que algún día, hermanos míos, todos nosotros vamos a tener que pasar de este mundo hacia la eternidad? Tenemos que dar ese paso a través del umbral de la muerte, que pues esperemos que el Señor nos permita tener muchos años más de vida aquí en la tierra. Pero indudablemente, hermanos, el Señor tiene algo para nosotros en la eternidad. Gracias a Dios que nosotros como cristianos podemos tener esa seguridad de que nuestro nombre está en el libro de la vida. Porque sabes que hay un día, hermanos míos, que es un día de juicio. De hecho, la palabra de Dios lo dice en Hebreos 9:27, que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. De hecho, la palabra de Dios dice allá en el libro de Apocalipsis, específicamente acerca de este día del juicio. Voy a leer el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, el versículo 11 en adelante, dice así. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ves? Aquí se hace otra vez una referencia. Allá en el libro de Filipenses se aseguraba de que había unas personas cristianas de la iglesia de Filipo que tenían sus nombres escritos en el libro de la vida. Acá se hace mención también de que estos libros fueron abiertos, y entre ellos el libro de la vida. Y si ese nombre de la persona no estaba inscrito en este libro de la vida, pues entonces esta persona iba a pasar a una condenación eterna. Este asunto es bastante importante. Ahora mire acá, voy a leer el versículo capítulo 21, versículo 27 del libro de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios acá, más claro todavía, dice así. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Una vez más, se hace un énfasis aquí de que no van a entrar, hermanos míos, en la Nueva Jerusalén, en el cielo nuevo, en la tierra nueva, ninguna persona que no esté inscrito en el libro de la vida. O sea que este asunto sí es serio en realidad, sí es serio. También podemos ver acá en el libro de Apocalipsis, ya que estamos ahí en el capítulo 3, en el versículo 5, dice la palabra de Dios en una de las cartas que se hizo para la iglesia. Dice así, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Ahora, este versículo es muy interesante porque contiene dos puntos que quiero analizar aquí. Primero dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Primero vamos a ver, hermanos míos, que estos nombres no van a ser borrados de quien han vencido, de los que han vencido.
Ahora, ¿cómo puedo asegurarme yo de ser un vencedor? ¿Cómo puedo asegurarme yo que mi nombre no sea borrado del libro de la vida? Bueno, pues primeramente, hermanos míos, entendiendo algo. Mira cómo dice acá la palabra de Dios en el Apocalipsis capítulo 12, ya que estamos aquí en este libro. Voy a leer el versículo 10 y el versículo 11, dice así. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mira el versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces aquí tenemos, hermanos, la clave para ser de esos vencedores que no van a ser borrados del libro de la vida. La clave es la sangre de Cristo. Vencer a través de la sangre de Cristo. Cristo precisamente por eso murió, y hemos hablado de esto hace varios días, hermanos míos, en varios videos. Tan importante es la muerte de Cristo, porque a través de esa muerte, su sangre, hermanos míos, hace remisión de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios también acá en 1 de Juan capítulo 2, mire cómo dice el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y se repite, hermanos míos, esta frase una y otra vez. Habéis vencido al maligno. ¿Por qué? Porque los pecados habían sido perdonados. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo había hecho esto posible. El otro aspecto de ese versículo de Apocalipsis 3:5 que decía que no, voy a leerlo otra vez para no parafrasearlo mal, dice el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto parece indicar, hermanos míos, que el libro de la vida viene con los nombres de todas aquellas personas que estamos en este mundo. Y bueno, pues como decimos por allí coloquialmente, a veces mientras hay vida hay esperanza. Y el Señor como que está esperando, hermanos, como dice la palabra de Dios también en 2 de Pedro 3:9, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero al momento de que nosotros partimos de este mundo hacia la eternidad, si nosotros no llegamos a obtener la victoria que el Señor nos está ofreciendo a través de su sangre, nuestro nombre va a ser borrado inmediatamente de ese libro de la vida. Y entonces estaremos en tremendos problemas porque el juicio va a venir. Mire cómo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1 para que podamos entender mejor este concepto. En Efesios capítulo 1 dice la palabra de Dios aquí. Y este pasaje, por cierto, escúchenlo bien porque es muy mal interpretado por aquellas personas que se van del área reformada. Estuvimos hablando hace poco de iglesias reformadas, pero más que nada una doctrina que viene de esas iglesias reformadas que se llama la doctrina calvinista. Y dice la palabra de Dios acá, para poder entenderlo bien, lo voy a explicar bien fácil y bien brevemente. Dice así, versículo 1 capítulo 1, versículo 3, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, aquí está hablando Pablo a los efesios, eran cristianos que habían recibido a Cristo como su Salvador y ahora eran miembros de la iglesia en Éfeso. Y el Señor aquí a través de Pablo está diciéndoles a ellos y también indirectamente a nosotros que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, en quien estamos. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya sabía que tú y yo íbamos a nacer. Él siendo omnisciente, omnipotente, pues Él sabía quién iban a ser en el mundo. Pero Él, hermanos míos, tenía
el deseo de que cada persona, y sigue teniendo ese deseo, de que cada persona que llegue a este mundo pueda pasar de este mundo hacia la eternidad. Y por eso el Señor creó un plan de salvación a través de la sangre expiatoria de Cristo. Sigamos leyendo, dice aquí. Vuelvo al versículo 4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad, según el amor que él tenía hacia la humanidad, hacia usted, hacia mí, él hizo posible que usted y yo pudiésemos tener esas riquezas espirituales, esa vida eterna y esa dicha de estar en la eternidad con él. ¿Cómo? Siendo adoptados por medio de Jesucristo. Versículo 6 sigue diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual él había puesto en sí mismo. Pero mire que aquí quiero volver a enfatizar que todo esto fue posible, hermanos míos, según su sangre, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Sigamos adelante, versículo 10 dice, y de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos una herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, una vez, hermanos míos, que nosotros nos dimos cuenta de ese puro afecto de su voluntad, de ese amor que él tenía hacia nosotros, que había mandado a Cristo Jesús a derramar su preciosa sangre para hacer posible el perdón de nuestro pecado y así poder tener una esperanza de vida eterna, hermanos. Y escuchamos esa verdad y creímos en él. Dice la palabra de Dios que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Señor, hermanos míos, tiene una posesión adquirida que somos nosotros. Y mientras estamos aquí en la tierra, el Señor nos selló con su Espíritu Santo. Y esto quiere decir, hermanos míos, que algún día estaremos en su presencia, porque el Señor nos dio como un depósito esas arras que es el Espíritu Santo. Y por eso podemos tener una seguridad de que somos vencedores. Que una vez que abrimos nuestro corazón y le dijimos al Señor, Señor, perdóname, yo reconozco que soy pecador, te pido que me perdones, te pido que entres a mi corazón, que me des vida eterna, que me lleves al cielo cuando yo muera. Y cuando lo hicimos de corazón, hermanos, en una oración sincera, entonces el Señor nos selló con el Espíritu Santo, nos adoptó como sus hijos y nos aseguramos de que somos vencedores porque Él nos va a dar la victoria sobre la muerte, porque algún día cuando vayamos a pasar, hermanos míos, de este mundo hacia la eternidad, ya tenemos la victoria en Cristo Jesús, porque ahí nos aseguramos de que nuestro nombre no va a ser borrado del libro de la vida. Por eso ese versículo de los primeros versículos que leí del Salmo 32 son tan penetrantes en este tema. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque así te aseguras entonces de que tu nombre no va a ser borrado de ese libro de la vida. Te aseguras que el momento en que tú tengas que dar tu último suspiro, tú vas a estar allí. ¿Por qué? Porque el Señor te ha sellado con ese Espíritu Santo de la promesa. Mientras hay vida, dice la palabra, dice la gente, hay esperanza. El que venciere, dice la palabra de Dios, no borraré su nombre del libro de la vida.
Yo quiero hacerte una pregunta. Yo sé que este video es muy corto, pero estamos siendo breves y al punto. ¿Has recibido a Cristo como tu Salvador? No te estoy preguntando que si eres miembro de una iglesia, no si que profesas alguna religión. Tampoco te estoy preguntando si haces buenas obras. Pues te estoy preguntando si has recibido a Cristo como tu Salvador. Si has reconocido tu pecado, si le has pedido perdón al Señor, si has reconocido que su sangre fue derramada por ti y debido a ese puro afecto de su voluntad has acudido a Él después de haber escuchado el Evangelio de la salvación y te has redimido y te has asegurado que Él te da o que Él te ha dado o que te dará la victoria sobre la muerte. Si es así, entonces tu nombre está escrito en el libro de la vida y nunca, nunca, nunca será borrado. Por eso el Señor dijo a sus discípulos después de que habían llegado de aquel, les dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Lucas 10:20. Y ahí deberíamos, hermanos míos, de regocijarnos. Sí, quizás las cosas no van muy bien por ahora, pero tenemos una seguridad muy grande en Cristo Jesús de que nuestros nombres están en el libro de la vida y que no serán borrados porque hemos tenido la victoria que el Señor Jesucristo nos ha dado. Si no tienes esa seguridad, hoy puede ser el día que tú te asegures. Que te asegures de que ya que tienes ese nombre allí escrito, no se ha borrado el día de tu muerte. ¿Por qué? Porque tú has entonces entendido que Cristo te ama y ese puro afecto de su voluntad te está ofreciendo un regalo de vida eterna a través de la sangre preciosa de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Tú puedes ser vencedor del maligno y puedes entonces regocijarte como todos los cristianos de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Vamos a orar. Señor y mi Dios, queremos darte gracias una vez más por este bello día. Gracias, Señor, porque nuestros nombres están en el libro de la vida. Gracias, Padre mío, porque algún día estaremos en tu presencia, no por nuestras buenas obras, no, sino por el puro afecto de tu voluntad. Padre mío, ese libro está allí. Tiene los nombres de todos aquellos, Señor, que han nacido y quieres tú que vayan contigo, Señor, a tu presencia. Padre mío, pero el día de la muerte llegará y va a haber un día de juicio y todas aquellas personas tienen que asegurarse de haber tenido a Cristo como su Salvador para que su nombre no sea borrado de ese libro. Padre mío, qué tragedia será vivir toda esta vida y después darse cuenta que van a pasar el resto de la eternidad, Señor, en una condenación. Si tan solo esas personas en este momento abren su corazón y le dicen, Señor Jesús, yo me arrepiento de mi pecado, te pido que me perdones. Abro mi corazón para que entres a Él, me llenes, Señor, de tu Santo Espíritu y me lleves al cielo cuando yo muera. Te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre te lo pido. Amén. Amén. Yo espero que tú hayas hecho esa oración, si no hoy, algún día en el pasado, y que te asegures de que tu nombre está escrito allí, y no solamente eso, pero de que no será borrado al tener esa victoria que Cristo te está ofreciendo. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el día de mañana. Tenemos otro devocional a las 7 de la tarde. Espero que me acompañen por aquí. Y si en algo puedo servirles, por favor no duden en contactarse conmigo. Dios les bendiga.